Condiciones de contorno que debe cumplir la gráfica de una función. Primero, debemos comprender qué es una condición de contorno. Lo tenéis resaltado en este cuadro superior. Una condición de contorno es un requisito que debe cumplir la gráfica de una función. Con ese requisito, con esa condición de contorno, vamos a generar ecuaciones. Cada condición de contorno genera al menos una ecuación, y esa ecuación va a ser útil en los casos en que tengamos funciones que dependan de parámetros y tengamos que obtener el valor de dichos parámetros. Las condiciones de contorno, repito, son muy útiles para determinar valor de parámetros que aparecen dentro de funciones. Vamos a razonar 7 condiciones de contorno con un ejemplo. Imaginar un polinomio de grado 3 que de forma general será un número multiplicado por x al cubo más otro número multiplicado por x al cuadrado más otro número multiplicado por x más un término independiente. Voy a realizar el ejemplo con un polinomio de grado 3, pero podría ser cualquier función donde apareciesen parámetros. Para poder obtener el valor concreto de estos parámetros, los ejercicios con los que vamos a trabajar nos van a imponer en los enunciados condiciones de contorno. Vamos a entender qué ecuaciones salen de cada condición de contorno para poder aplicarlo a cualquier función. Para facilitar la comprensión del ejercicio, además de poner la función, he puesto a la derecha su derivada, sería 3ax² más 2bx más c, y la segunda derivada, que sería simplemente derivar la primera derivada, y nos quedaría 6 por a por x más 2b. Recuerdo que la variable es x, mientras que a, b, c y d son parámetros, son números reales que debo determinar. ¿Qué ocurre si el enunciado me dice que la función pasa por el punto x sub 0 y sub 0? Primera condición de contorno que vamos a estudiar. Ocurre lo siguiente, que la función evaluada en x sub 0 es igual a y sub 0. Es decir, cojo la función original, sustituyo x por x sub 0 y toda la expresión la igualo a y sub 0. Y me quedaría esta ecuación. A por x sub 0 al cubo, más b por x sub 0 al cuadrado, más c por x sub 0, más d igual a y sub 0. Recuerdo que x sub 0 e y sub 0 serían valores numéricos que me daría el enunciado del ejercicio. ¿Qué condición de contorno se genera cuando me dice que tengo un punto crítico en el valor x igual a x sub 0? Pues si aparece un punto crítico, lo que voy a tener que aplicar es que la primera derivada evaluada en x sub 0 es igual a 0. Cojo la primera derivada de la función, sustituyo x por el valor x sub 0 que me ha dado el punto crítico y toda esa expresión de la primera derivada evaluada en x sub 0 la igual a 0. Como podéis comprobar, van surgiendo ecuaciones y con esas ecuaciones podré realizar un sistema para determinar cada uno de los parámetros que aparecen en la función. Otra condición de contorno muy típica, que me digan que el extremo relativo de la función aparece en x sub 0 y sub 0. Esta condición de contorno o esta frase esconde dos condiciones. La primera es que la función pasa por el punto x sub 0 y sub 0, es decir, la función evaluada en x sub 0 es igual a y sub 0 y generaría la misma ecuación que hemos visto en la primera condición de contorno. Pero es que la segunda condición que se genera es que la derivada evaluada en x sub 0 es igual a 0, porque es un extremo relativo, condición necesaria de extremo relativo. Por lo tanto, genero una ecuación igual a la que he resaltado anteriormente en el recuadro amarillo para el punto crítico. Una frase, extremo relativo en un punto, me genera dos ecuaciones distintas. Una condición de contorno que genera dos ecuaciones distintas para aplicar sobre mi función. ¿Qué hacer si me dice el enunciado que posee un candidato a punto de inflexión en x igual a x sub 0? Recuerdo la condición necesaria de punto de inflexión, segunda derivada igual a 0, y aquí la tengo. La segunda derivada evaluada en x sub 0 tiene que ser igual a 0. Cojo la segunda derivada, donde aparezca x, sustituyo por el valor concreto x sub 0, y me quedaría 6 por a x sub 0 más 2b igual a 0. ¿Qué ocurre si me dice el enunciado que tengo un punto de inflexión en el punto x sub 0 y sub 0? Esta frase nuevamente esconde dos ecuaciones a cumplir.
La primera condición es que la función pasa por x sub 0 y sub 0. Es la tercera vez que escribimos esta ecuación. La función evaluada en x sub 0 es igual a y sub 0 y nos queda esta ecuación. Y ahora, si es un punto de inflexión, podemos aplicar la condición necesaria de punto de inflexión. Segunda derivada evaluada en x sub 0 es igual a 0 y nos queda esta ecuación. Nuevamente, una única frase genera dos ecuaciones para las condiciones de contorno. Siguiente condición de contorno. ¿Qué ocurre si tengo un punto crítico que no es extremo en x igual a x sub 0? Pues si tengo un punto crítico, la condición de punto crítico ya sabemos que es primera derivada igual a 0. Condición de punto crítico, primera derivada evaluada en x sub 0 igual a 0. Pero si no es un extremo relativo, sabemos que los puntos críticos, si no son extremos relativos, son puntos de inflexión. Por lo tanto, aplico la segunda condición, que sería la condición necesaria del punto de inflexión. Segunda derivada evaluada en x sub 0 igual a 0. Tengo dos ecuaciones que surgen de esta frase. Y por último, la última condición de contorno que vamos a estudiar en este vídeo es: en x igual a x sub 0, la recta tangente a la función tiene pendiente igual a m. En el punto x sub 0, la recta tangente a la función tiene pendiente igual al valor m. Pues como yo sé por la interpretación geométrica de la derivada que la pendiente de la recta tangente coincide con la derivada evaluada en el punto, pues f' evaluada en x sub 0 es igual a m. Cojo la expresión de la primera derivada evaluada en x sub 0 y la tengo que igualar a m. Aquí tenemos, a partir de un ejemplo de un polinomio de grado 3, cómo se aplican 7 condiciones de contorno distintas que suelen aparecer con bastante frecuencia en los ejercicios de primero, de segundo de bachillerato y de selectividad. Pues a seguir practicando con las mates y a seguir trabajando. Un abrazo.